Hola, en este nuevo video de la serie de personajes que han sido clave en el desarrollo de la ciencia y el mundo como lo conocemos, les voy a hablar de dos reconocidos científicos y del experimento que llevó a que su nombre pasara a la historia y fue el descubrimiento de que el ADN era el material genético para la vida. Ellos son Martha Chase y Alfred Hershey. Empecemos por Alfred Hershey, quien nació en diciembre de 1908 en Michigan, obtuvo una licenciatura en química y un doctorado en bacteriología, ambos en la Universidad Estatal de Michigan. Después de obtener su doctorado entre 1934 y 1950 fue docente e investigador de la Universidad de Washington en San Luis. Y les voy a contar un poquito de lo que él hizo durante este tiempo porque eso fue importante para el experimento del que vamos a hablar más adelante. En esta universidad él trabajó con otro científico que era el jefe del departamento de bacteriología e inmunología de esta facultad, llamado Jack Bronfenbrenner. Él trabajaba con algunos aspectos de los bacteriófagos y aquí entra un concepto clave para lo que vamos a hablar y son los bacteriófagos. Si quieren conocer un poquito más sobre esto, en el Instagram hay una publicación en la que les contamos un poco sobre algunos aspectos básicos de los bacteriófagos, pero para hilar un poco lo que vamos a hablar, los bacteriófagos son virus que infectan única y exclusivamente a bacterias y también se puede encontrar como fagos, bacteriófagos o fagos. Entonces, retomando, Jack trabajaba con bacteriófagos y fue quien alentó de alguna manera a Alfred Hershey a que estudiara este tipo de virus. Juntos investigaron el crecimiento de cultivos bacterianos, pero los experimentos y los estudios de Alfred estuvieron más enfocados en los factores que influyen en la infectividad de los bacteriófagos. En la década de 1940, Alfred empezó a intercambiar información con dos científicos, Max Delbruck y Salvador Luria, sobre la investigación de bacteriófagos y formaron una red informal llamada el Grupo Fago. Allí se fueron uniendo otros científicos dedicados al estudio de los bacteriófagos. En esta época, estos tres científicos hicieron descubrimientos muy importantes para ampliar el conocimiento sobre los bacteriófagos, pero que también fueron fundamentales en los campos de la genética, la bioquímica y la biología celular. En 1950, Alfred Hershey se convirtió en miembro del Departamento de Genética de la institución Carnegie de Washington en el laboratorio Cold Spring Harbor en Long Island. Allí conoció a Martha Chase, nuestro segundo personaje. Martha Chase nació en noviembre de 1927 en Cleveland, Ohio. En 1950 se graduó de Ciencias de la Universidad de Worcester y después de recibir su título empezó a trabajar como asistente de investigación de Alfred Hershey. Antes de hablar del experimento que ellos realizaron durante esta época, vamos a entender el contexto en el que se encontraba la ciencia en ese momento. En esa época, el papel del ADN como material genético y hereditario no era claro. Podría decirse más bien que no era aceptado porque algunos experimentos realizados en esa época apuntaban a que era el material genético para la vida. Sin embargo, algunos científicos se resistían a aceptarlo y pensaban que eran las proteínas. La prueba definitiva fue el experimento realizado por Martha Chase y Alfred Hershey. Ahora hablemos brevemente del experimento. Estos científicos utilizaron específicamente a Fago T2, que es un tipo de bacteriófago que infecta a enterobacterias, que son bacterias que forman parte de la microbiota intestinal de humanos y otros animales, como por ejemplo Escherichia coli. La estructura de estos bacteriófagos está compuesta por una cubierta proteica que está formada por una cabeza y una cola, y en el interior hay ADN. Químicamente, estos bacteriófagos son 50% ADN, 50% proteínas. Aunque para ese entonces los científicos no sabían cómo se reproducían los fagos, sí sabían dos cosas gracias a las fotografías tomadas con microscopios electrónicos. Una de estas era que para poderse reproducir, los fagos tenían que adherirse a la pared celular de una bacteria. Y a partir de este momento, la bacteria se convertía en una especie de fábrica de bacteriófagos nuevos que tenían los mismos rasgos. Es decir, que el virus tenía la capacidad de transmitir algún tipo de información genética dentro de la bacteria.
La otra cosa que ellos sabían es que el virus no entraba por completo en la bacteria, sino que inyectaba algo con la cola, que la cola funcionaba como una especie de aguja. Si los investigadores lograban entender qué era ese algo que estaba entrando dentro de la bacteria, iban a saber cuál era el material genético. Entonces tenemos que los bacteriófagos tienen 50% proteínas, 50% bacterias. ¿Cuál de los dos es el que está siendo inyectado dentro de la bacteria? Resulta que Martha Chase y Alfred Hershey aprovecharon unas diferencias a nivel de composición química que tienen las proteínas y el ADN para poder saber cuál era el que estaba siendo inyectado. El ADN, por ejemplo, tiene fósforo y no tiene azufre, mientras que las proteínas tienen azufre pero no tienen fósforo. Bueno, en algunas ocasiones puntuales sí. Entonces lo que ellos hicieron fue marcar el fósforo del ADN y marcar el azufre de las proteínas. Hay varias formas de hacer este tipo de marcaje, pero en este momento no vamos a entrar a eso. Nos vamos a quedar con que ellos tenían un grupo de bacteriófagos que tenían el fósforo marcado en el ADN y otro grupo de bacteriófagos que tenía el azufre marcado en las proteínas, y lo que ellos hicieron fue infectar a bacterias Escherichia coli con los dos tipos de bacteriófagos. Cuando se completó la infección, ellos utilizaron una batidora no muy refinada, pero que se volvió famosa por este experimento. Incluso ustedes pueden encontrar el experimento como el experimento de la batidora de Chase y Hershey, y esto lo hicieron con el objetivo de eliminar todo lo que se había pegado al exterior de la bacteria y así con la agitación aislar las bacterias para observar qué había dentro de ellas. ¿Cuál fue el resultado? Cuando ellos observaron las bacterias, encontraron el fósforo marcado pero no el azufre. Esto demostraba que ese algo que habían inyectado los bacteriófagos era el ADN y que la cubierta proteica se quedaba en el exterior de la bacteria. Gracias a este experimento se pudo saber que el ADN era el que contenía la información genética y no las proteínas. En 1953, un año después de que se publicara el artículo sobre este experimento, Martha Chase abandonó este laboratorio, aunque siguió asistiendo a las reuniones del grupo Fago cada verano. Su punto más alto a nivel profesional fue este experimento, y pues como que al parecer a partir de este momento empezó como un descenso. En el año de 1964 obtuvo su doctorado en una universidad de California. Ella se casó, tuvo un matrimonio muy breve, y lo menciono porque al parecer el hecho de que no hubiera sido valorada profesionalmente como se debía y una enfermedad que padeció hicieron que ella regresara a su tierra natal. Por varias décadas ella sufrió una demencia que le afectó su memoria a corto plazo y murió a los 75 años por una neumonía. En el caso de Alfred Hershey, en el año de 1969, en compañía de Salvador Luria y Max Delbrück, recibieron el premio Nobel por sus descubrimientos en los mecanismos de replicación y en la estructura genética de los virus. Ellos, sin lugar a dudas, eran merecedores de este premio, pero queda un sinsabor de por qué Martha Chase no recibió también el premio. Cuando se habla de esto, se ha reflexionado si tuvo que ver algo su género, porque como sabemos, las mujeres muy lentamente hemos ido ocupando un lugar en la ciencia. Aunque no se sabe realmente cuál fue su papel en el experimento, el hecho de que ambos nombres aparezcan en el artículo publicado por este experimento quiere decir que Alfred Hershey lo autorizó porque su papel fue mucho más importante que el de una ayudante de laboratorio, como se hablaba de ella, porque no necesariamente una ayudante de laboratorio participa en el proceso investigativo como tal. Y es increíble porque él ni siquiera la mencionó en el discurso que dio por el recibimiento del premio Nobel. En el año de 1962, Alfred Hershey fue nombrado jefe de la unidad de investigación genética del laboratorio Cold Spring Harbor hasta 1972, cuando se jubiló, y en el año de 1997 falleció.